algo que vamos a tocar. De hecho, vamos a tocar varias partes de la Biblia, pero vamos a hablar acerca de algo que obstruye, pero al mismo tiempo sustituye el poder sobrenatural en las vidas. Y yo quiero, hermanos, que estén muy conectados a lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir. Y hay algo que siempre se opone a la fe y es la mente carnal. Entonces vamos a hablar un poquito de la mente carnal y llevarla, como dice, a la sujeción, a la sumisión, a la conexión, podríamos decir, de la mente de Cristo. La Biblia nos habla claramente que tenemos que tener la mente de Cristo, pero a veces es muy difícil porque nos confundimos un poco en cuanto, si es mío, hay personas que dicen, ¿será la voluntad de Dios? Voy a poner una prueba. ¿Será la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Será la voluntad de Dios? De ahí entonces estás jugando con tu mente, o la mente está jugando contigo, más bien sería. Entonces, en Romanos 8:8 dicen, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí Pablo está refiriéndose al pueblo, a los romanos, y una carta muy específica que ha dejado el apóstol Pablo para los cristianos, para los que somos cristianos y los que queremos conectarnos al reino en la tierra. Y como hemos venido diciendo continuamente, mi propósito y el propósito tuyo y el propósito de todo creyente, de todo evangélico, de todo cristiano es, ¿cuál? ¿Cuál es? Traer el reino de los cielos a la tierra. Entonces, nuestro propósito no es, hermanos, el movernos en milagros tanto. Los milagros no seguirán. No es tanto hablar palabras hermosas, sino que el reino de Dios sea revelado en la tierra, que el reino de Dios sea revelado en mi tía, en mi tío, en mi hijo, en mi hija, que el reino de Dios sea revelado en todas las personas que me rodean, que el reino de Dios venga a la tierra, y es el propósito del Señor Jesús. Más de 365 veces se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre el reino, o sea, un día por día. El reino debe ser establecido, hermanos, en nuestras vidas primeramente, para poderlo establecer en las personas alrededor. No hay otro propósito sobre la tierra. El propósito total que todo cristiano y el que Dios nos llamó por su gracia y su misericordia, y el que estemos aquí y el que asistamos a la iglesia y el que un día hayamos aceptado a Jesús, ¿es cuál? Traer el reino de los cielos a la tierra. Entonces vamos a ver algunos aspectos. Entonces, Romanos 8:8 me dice que los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. ¡Ay! Tremendo. ¿Qué problema? Si yo todos los días tengo que comer, ¿cuál es mi pensamiento cuando me levanto? Tengo que desayunar, ¿cierto? Yo creo, o alguien se levanta pensando, no voy a comer hoy. Si te levantas con un propósito de no comer, pues no sé. Pero yo creo que cuando uno abre los ojos, lo primero que piensa es ir a la cocina, tomarse un buen café, hacer unos buenos huevitos, o comerse un sándwich, un pedazo de queso, o hacerse un buen jugo. ¡Ay, qué problema! Entonces, los que viven según la carne, bueno, ¿a qué se referiría tanto aquí el apóstol? Según la carne, es un sentido, tener el sentido común, es pensar solo lógicamente y por mi razón. Ahora, si una persona tiene un sentido común y la lógica lo maneja y la razón, nunca van a producir un milagro. ¿Por qué? Porque el sentido común, la lógica y el milagro no pueden percibir lo sobrenatural de que un ciego vea. ¿Cómo? Lógicamente, ¿cómo un ciego va a ver? Lógicamente, o sea, humanamente. O mi razón no puede pensar o tener esa razón dentro de mí que decir, uy, ese tumor desapareció. ¿Cómo? Porque, hermanos, mientras no levantemos
ese pensamiento carnal de nuestras vidas, no vamos a poder ver milagros. Ahora tenemos que levantarnos nosotros, levantar a nuestros hijos, a la generación que están en este tiempo, que no le teman lo sobrenatural. En un tiempo las personas temían a esto. Cuando empezó el avivamiento en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, aquí en Colombia, hubo mucho temor, bastante temor. De hecho, el temor produjo muchas divisiones. ¿Por qué? Porque muchas personas empezaron a hablar en lenguas. Y tal vez por años la iglesia no había entrado al movimiento sobrenatural de hablar en lenguas. Y esto produjo divisiones. Produjo que mucha gente, aunque era muy cristiana, sí, eran muy, personas religiosas, asistían, diezmando, decían, pero ¿cómo es? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Cómo así que el hablar en lenguas? Ahora, vamos a ver que ese sentido común y la razón humana nunca van a producir milagros. Ahora, pensemos un momento, ¿cómo es que en el Antiguo Testamento se nos habla acerca de algunos milagros? Hay dos ámbitos que existen naturales, que es el natural y sobrenatural. ¿Cuál es el natural? Es lo que vemos, lo que nos han enseñado, lo que podemos ver bajo las leyes del tiempo, del espacio y la materia. Y ahí entran los sentidos, o sea, yo puedo ver, tocar, oler, sentir muchas cosas, eso es lo natural. Pero lo sobrenatural es una dimensión que está por encima de todas las leyes naturales, está por encima del tiempo, está por encima de la misma materia y el mismo espacio. Ahora vamos a ver que ese ámbito espiritual es permanente, invisible y eterno, y se ubica aún fuera del tiempo. Ahora, esto ejerce un dominio en una esfera natural. Vamos a ver algunos milagros. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo Dios opera de una manera sobrenatural, desde el mismo comienzo, cuando creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay milagros, o sea, que podemos denotar, y es en Josué 10, cuando Dios detuvo el sol. Si los científicos y todos si han intentado investigar por qué hay días más largos. Alguien dice, o dentro de las investigaciones, que el 20 de junio es el día más largo, es casi 2 días. No sé si lo habrán notado, yo no lo he notado, pero eso dicen los científicos. Pero se detuvo el sol, no es que el sol se detuvo fue la tierra. Y no produjo nada, es que imagínense, la tierra estaba en el momento de rotación y traslación. La rotación en su eje dura 24 horas y la traslación alrededor del sol 365 días. Tremendo que Dios detuvo la tierra en su órbita. ¿Por qué lo hizo? Por amor a un pueblo y para que allí pudiese ganar esa batalla. ¡Qué increíble! Algo sobrenatural. ¿Qué pasó? Espacio, tiempo. Dios tomó ese tiempo y ejerció un dominio en una esfera natural, sucedió algo sobrenatural. Ahora, Él da los idiomas en la Torre de Babel. ¡Qué increíble! Yo no sé cómo el Señor hizo. Todos hablaban un solo idioma. La esposa con el esposo y la esposa hacia los hijos. Pero la esposa empezó a hablar otro idioma que el esposo no entendía y los hijos menos. Los hijos cada uno hablaba un idioma. Hubo una confusión y allí fue donde salieron todos los idiomas. ¿A usted no le parece misterioso y tremendo esto? Es algo sobrenatural, algo que solamente Dios pudo hacer. Tomar la lengua, el cerebro, las neuronas de estas personas y transformar su lenguaje en otro que solo ellos entendían. Claro, tenía que entenderse, pero era increíble que el compañero, ni la esposa, ni los hijos podían entender qué estaba hablando, qué pasó. Es increíble. Ahora, la misma destrucción de Sodoma y Gomorra, que cae fuego del cielo, algo sobrenatural, no se había visto, se consumió. Ahora, no sé, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué utilizó? ¿Qué bomba de neutrones o plutones, no sé, que mandó del cielo? Pero era algo increíble que
él dijo, no volteen, porque si voltean a ver se van a convertir en sal. Algo tuvo que caer del cielo, algo que produjo ocasionó algo en lo natural, en esta destrucción. Ahora, milagros de hacer arder una zarza en medio del desierto. Una zarza que no se consumía. No sé si ustedes a veces, o en ocasiones hemos prendido, bueno, perdón la expresión, si lo vamos a entender, un chamizo o un palito ya demasiado seco. ¿Se consume en qué tiempo? Enseguida. Pero este no se consumía. Y fue lo que detuvo la mirada también allí de Moisés. Ahora, la vara de Aarón que reverdeció, el hecho de cuando se convirtió el agua en sangre, y eso los científicos lo han dicho que sí es así, traer plagas de ranas, moscas, langostas, bueno, todo lo que nos daba Éxodo 7, eran cosas que sobrenaturales. Ahora la muerte de los primogénitos, que solo el primero, bueno, falleció ahí en esto. Cuando abrió el Mar Rojo, increíble. ¿Cuánto tiempo duraron andando por el mar? No era un río. Yo no veía la orilla al otro lado. ¿Cuánto tiempo andaron y que el agua se detuvo como muros a un lado y a otro lado? ¿Qué produjo eso en la misma naturaleza de ese mar? ¿Qué produjo? Imagínense un pez que venía por el mar, un tiburón. Entonces eran tiburones. Y ¡pum! Se chocó con esa pared. Y tal vez saltaría al otro lado donde estaban pasando en seco, no sé. Pero ¿qué produjo? Algo sobrenatural. Hay que pensar en todos esos hechos. A veces nos acostumbramos, sí se abrió el Mar Rojo, bueno, sucedieron cosas. Pero ¿qué produjo? Esa esfera natural del tiempo, del espacio se detuvo, algo pasó ahí. Ahora, el hecho de que se salvó Moisés de la matanza de estos niños, todo un hecho sobrenatural. Dios puso su mano de protección. Ahora, el hecho también de que cayera durante 40 años maná del cielo, increíble. El cielo 40 años produjo, por 40 años los cielos brotó maná, pan, todos los días. Aún las codornices también que Dios envió, porque nos cansábamos del pan. Y Dios envió codornices. El mismo hecho de que sacara de una roca agua, que produjese para que ellos tomasen. Muchas cosas de destrucción de los enemigos, por una tormenta, por una palabra de los siervos, aún ejércitos tremendos caían, se mataban los unos a los otros. Era increíble Dios cómo actuaba así de una manera a otra. En un milagro sobrenatural, 2 hombres leprosos salieron, los echaron porque ellos tenían que salir, no podían vivir dentro de allí, de este lugar, y salieron, y cuando se dieron cuenta que los que los estaban rodeando habían huido y encontraron comida, tesoros, y luego se devolvieron. Dijo, no podemos compartir nosotros solos esto, sino con el pueblo. ¿Qué pasó ahí? Dice que Dios envió confusión entre ellos y se mataron los unos a los otros y los otros huyeron. Algo tuvo que suceder. Era una vida continua de milagros sobrenaturales, con el mismo Moisés, con los grandes profetas de Dios. Sucedían milagros sobrenaturales, cosas sobrenaturales. Pero algo, el derribar los muros de Jericó, por un grito. Eran muros, como tal vez ver este edificio, porque se construían encima de los muros casas. No era cualquier muro de 30, 50 o 1 metro de espesor. Eran bastante grandes y simplemente con un grito, ¡san! ¡Qué increíble! Ahora, el hecho de Sansón, todo lo que sucedió, usted puede leerlo en Jueces 14, 15 y 16. Él solo con la quijada de un asno mató 1000 hombres. ¿Qué mente se le puede pensar eso? No, pues se lanzan 100 y lo agarran. No podían. Él los eliminó. Bueno, muchas cosas que han sucedido. Pero algo que en Números 22, 24 al 33 nos habla de que hizo hablar un asno. ¿A usted se le ha ocurrido y ha pensado? Claro que lo vemos comúnmente en los muñequitos, en los dibujos animados.
como el burrito habla, y tan lindo el burro que habla, pero que en nuestra atmósfera natural, aquí en la tierra, en ese espacio, en ese tiempo, sucediera que un asno hablara. Vayamos, es curioso, yo digo, es uno de los milagros más tremendos, un animal, pero especialmente un asno, un burrito. Y habló. ¿Qué había sucedido? Aquel profeta había sido llevado con un propósito, pero él como que estaba errado en el propósito en que llevaba. Vamos a ver, Números 22, 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con una espada desnuda en la mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Ella vio al ángel. Pues tremendo que un animal pueda entrar en una atmósfera sobrenatural. ¿Qué hizo Dios ahí empezando? Que un animal pueda ver algo sobrenatural. Balaam no veía al ángel, pero un burro sí, tremendo. Ahora, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y pared del otro, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, por algo muy pequeño. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? Que me has azotado hasta 3 veces. Sabía contar. Y Balaam respondió al asna: ¿por qué? Mire, es que es increíble, hermanos, cómo él Balaam le responde a un burro. Tremendo, ¿por qué te has burlado de mí? Qué tremendo. Le responde así un hombre natural a algo sobrenatural, a un burro hablándole. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta el día de hoy. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. ¿Qué tal? ¿Qué respuesta? La burra, el asnito recordándoles: te he servido todo el tiempo, he sido fiel a ti. Y él responde: no. ¿Qué tal? O sea, esa conversación tan especial de un hombre humano hablando con un burro. Es algo sobrenatural. Es algo que nos debería pensar: Señor, tremendo. Es algo que Dios detuvo tanto el espacio, el tiempo y la materia, y la transformó en algo sobrenatural. Pero mire lo que sigue ahí. Y entonces el versículo 31, Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Sigan leyendo lo que pasa. Pero lo que voy es que Dios permite esas cosas sobrenaturales. Lo detuvo en algo que él no tenía que ir a hacer. Y Dios permitió que un animal le hiciera. Bueno, es increíble, Dios le abrió los ojos, pero como que no le abrió los oídos, porque él escuchaba al burro hablar. Es algo sobrenatural. Sigamos con los milagros. Ahora, Elías hizo muchos milagros, pero Eliseo produjo aún más, el doble, porque tuvo una doble unción de milagros. Algunos de ellos, cuando consumió el sacrificio en el Monte Carmelo, libro Primera de Reyes 18, mandó lluvia después de una sequía, por la orden de él, por una palabra que Dios le dijo: di la palabra. Y por esa palabra dice que una nube estaba tan pequeñita que vino y produjo lluvia después de que había una sequía.
Ahora, uno de los últimos milagros, no voy a narrar todos los milagros de Eliseo ni Elías, pero el último tal vez, para completar la doble porción de Elías en Eliseo, es que aún Eliseo, ya estando muerto, sus huesos ya ahí sepultados en tierra, dice que en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, dice que vinieron un grupo de hombres, cavaron para sepultar una persona muerta, y dice que cavaron y no se dieron cuenta que estaban cavando en la fosa donde había sido sepultado el profeta Eliseo. Y dice que este muerto, cuando tocó los huesos de este muerto que llevaba ya 1 año, tocó los huesos del profeta Eliseo, revivió. Y dice que era tan tremendo que los hombres que lo llevaban, si lo leen, lo echaron, lo tiraron porque vieron que venían un grupo de enemigos. Y ellos lo echaron y salieron corriendo. Pero ellos no se dieron cuenta. Cuando tiraron al muerto, el muerto dice que enseguida revivió y salió de ese lugar y se fue corriendo con ellos. ¿Se imagina la historia? Yo creo que ellos ni se dieron cuenta que el muerto había resucitado, sino corrieron por temor a que los enemigos venían hacia ellos. Hay milagros que producen en nosotros el pensar muchas cosas. El hecho también de que cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en un horno, que las personas que los tenían, que al echarlos se consumieron ellos. Las personas que los iban a arrojar, ellos fueron quemados, los guardas. Pero estos 3 hombres, dice que ni uno de sus cabellos olía a humo. Dios dio una protección sobrenatural en estas personas. Ahora, cuando los mismos leones, fue cerrada la boca de los leones, Daniel capítulo 6, no se comieron a Daniel. Sus bocas fueron cerradas, selladas, algo sobrenatural. Ahora el mismo hecho de que Jonás vivió durante 3 días gratis dentro del vientre de un pez. Son algunos ejemplos de milagros en el Antiguo Testamento. Usted puede, hermano, ver que Dios se movía en una atmósfera sobrenatural, 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 sobrenatural. Cada capítulo muestra lo sobrenatural de Dios. Y esto no, hermano, no es porque solamente Dios quería manifestar su gloria y manifestar su reino en la tierra, sino era por amor a sus hijos. Ahora en el Nuevo Testamento, ya Jesús, nacido de una virgen, nacido de una mujer, viene a la tierra para establecerlo, para inaugurarlo, llamémoslo así, el reino de los cielos aquí en la tierra, para que pudiésemos cumplir lo que Él dice: he aquí yo doy potestad sobre los cielos y la tierra. Y luego dice: esta potestad irá contigo. He aquí entonces ¿qué? Haremos discípulos, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Y Marcos 16 nos habla que habrán señales que nos seguirán. Quiere decir que no los milagros, ni señales, ni prodigios, ni que la serpiente nos muerda, ni no nos pase nada, ni su veneno siquiera. Eso no es tanto. Lo que Dios a través de Jesús quiso decirnos es establecer el reino en las vidas de las personas. Que podamos entrar en su autoridad, para que las personas no solamente estén buscando, hermanos, quién les ore, sino que podamos enseñarles estas cosas. ¿Qué cosas? Que tenemos la autoridad sobre los cielos y sobre la tierra para aún mover los montes. Si tuviéramos un poquito de fe. Dice la palabra, la fe está ahí metida en lo sobrenatural. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los milagros, hermanos, que se producen es por fe. Lo que yo declaro es por fe. Ahora en el Nuevo Testamento vienen muchas cosas particulares. El Padre Celestial se revela como un Dios sobrenatural a través de Jesús. Jesús hizo milagros portentosos. Convirtió el agua en vino, fue uno de los primeros, una manifestación de amor. Sanó dolencias, toda enfermedad. Dice que
En Mateo capítulo 4, cuando empieza el ministerio de Jesús, dice que Él hizo muchísimos milagros. Dice que todos los de Siria, un pueblo completo, vino y trajo todos sus enfermos, todos los paralíticos, endemoniados, sordos, todos, y aún muertos trajeron para que Jesús obrara un milagro. Y Jesús, si usted lee Mateo 4, 23, 24, dice, toda una ciudad vino. Y Jesús a todos, dice, a todos los sanó. La Biblia no dice sanó 100, 200, dice que a todos los de una ciudad. No sé, averigüemos en esa ciudad cuántos vivían y cuántos eran enfermos. Ahora Jesús sanó leprosos, sanó al siervo, al centurión, paralíticos, resucitó muertos. En todo su poder y su resplandor, en una sencillez, Jesús tuvo misericordia. En medio de la multitud, una mujer, allá que la multitud le apretaba, dijo, si tan solo le tocase el borde de su manto, seré salva. Y dice que en medio de la multitud, empujando, le dice, tocó el manto de Jesús y fue sana enseguida. 28 años con una enfermedad encima. Y dice que salió virtud y fue sana enseguida. Milagros portentosos, liberó endemoniados. Muchos milagros que nos hablan en Mateo, Marcos, Lucas. Dice que proveyó dinero a sus discípulos, proveyó dinero de la boca de un pez, Mateo 17. Puso una moneda, yo no me imagino cómo es esto, en un pez. ¿Cuántas cosas sobrenaturales no hemos vivido nosotros? ¿Ustedes han vivido cosas sobrenaturales, hermanos? ¿Amén? Yo vivo todo el tiempo cosas sobrenaturales. Yo pienso que, como mis palabras al principio, si no vives en lo sobrenatural no eres cristiano, porque el hecho de ser cristianos es creer en eso, en el reino de los cielos sobre la tierra, y el reino de Dios sobre la tierra, el reino de los cielos sobre la tierra, es continuamente andar en lo sobrenatural, en declarar la gloria de Dios, su manifestación, su reino en mis hijos, en todos. Yo veo todos los días como Dios guarda la vida de mis hijos, todo el tiempo, días y noches, y siento a veces como el enemigo los rodea, y declaro la palabra y ellos son librados de muerte. Veo como muchas personas, igual que el Señor, pone en mi corazón y son librados. Es increíble como todos los días, aunque no lo creas, a veces suceden cosas que uno dice, no, algo sucedió en esa cuadra. Dios permite que uno se vaya por otro lado y a los pocos segundos escucha uno disparos, tal. Y uno dice, ay, yo debí caer ahí muerta tal vez. Tantas cosas que pueden llegar a suceder alrededor nuestro. Ahora yo pienso, sin embargo, que el milagro más poderoso fue cuando Jesús entregó su vida en la cruz por nosotros. E hizo el intercambio divino. Un milagro sobrenatural, y libró nuestras vidas. Dice que descendió al infierno, le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Su cuerpo fue levantado entre los muertos, ascendió a los cielos, y dice que envió su Espíritu Santo para que estuviera entre nosotros, en nosotros y con nosotros. Es asombroso, hermanos, como la iglesia primitiva continúa haciendo milagros similares, conforme lo relata el libro de los Hechos. Cada capítulo está relatando un milagro sobrenatural, el libro de los Hechos. Y volvemos a decir, los Hechos no han terminado. Hechos 28 ni siquiera concluye con un amén. Estamos viviendo todo el tiempo el libro de los Hechos. Este tiempo es el libro de los Hechos. Aún mejor, hoy en día debemos de seguir, hermano, moviéndonos en maravillas. ¿Cuántas personas nos vienen a nosotros? Ay, fulano de tal está muriendo, se tiene cáncer. Fulano de tal está, mi vecino está aquí, mi vecino está enfermo, está paralítico. Es la oportunidad, hermanos, para manifestar la gloria de Dios. No es, hermanos, sino simplemente que puedas tomar y desarrollar la fe que Dios ha puesto en ti. A veces pensamos, no, pero si lloro, ay, ¿qué tal que se muera? ¿Qué estamos declarando? ¿Qué estamos declarando? Simplemente, hermanos, estamos obstruyendo la fe. Debemos seguir en esos milagros, en esas señales. Pero vamos a la mente carnal, lo que hablaba al principio.
El sentido común y la lógica, hermanos, y la razón no pueden producir milagros, no pueden, porque están en contra de los milagros. El pensar, ¿cómo hacer esto? Que un burro me hable. ¿Cómo es pensar que pueda atravesar un río? Que se abra el río y yo pueda caminar en seco. ¿Cómo es posible que Dios envíe de los cielos el alimento? ¿Cómo es posible que vengan los cuervos y me traigan carne? ¿Cómo es posible? Ahora, es posible si nuestra fe se mueve en lo sobrenatural. Y Dios, hermanos, para establecer ese reino, ese gobierno de Dios invisible que se establece en la tierra, cuando hacemos la voluntad del Rey, es un orden total. Cuando nosotros administramos e influenciamos la tierra y los que están alrededor de nosotros hacia lo que es divino, hacia pensar en las cosas del reino, en su señorío, en el poder. Hermanos, créanlo que cuando obra Dios un milagro en una casa, allí se establece el reino de los cielos. Y yo les aseguro que esa persona que ha restablecido sus órganos y que ese cáncer se va, esa maldición, esa atadura, lo que tenga, no sé, su sangre, sus órganos, que un hueso se reconstruya, que una persona vea, que Dios permita, no eres tú, es lo sobrenatural. Simplemente Dios dice, pon tus palabras, pon fe y yo me encargo de lo demás. Dios nunca va a dejar avergonzado a una persona ni a un hijo cuando declara la palabra. Dios cumple, hermanos, las promesas. Él dice simplemente, ve y hazlo. Pon las manos sobre los enfermos y sanarán. Aun si bebes cosas mortíferas no te hará daño. Es increíble, hermanos, cómo muchas veces nos detenemos ante eso y pensamos simplemente, ay, pobrecito, se está muriendo. Que Dios tenga misericordia de su alma. ¿Y dónde está el actuar en fe ante esas personas que están requiriendo de esto? Simplemente, hermanos, porque se pone la razón, es uno de los sustitutos del poder de Dios, la razón. Voy a hablar un poquito acerca de la razón, la lógica y la mente carnal. Sustituyen el vivir por fe. ¿Cómo es posible nosotros pensar? Y yo creo, hermanos, que llevamos muchos años en el Evangelio. Yo llevo 30 y algo de años. Y siempre he oído y leído de los milagros. Pero me asombran cuando yo los veo. Y digo, tremendo. En días pasados, cuando meditaban lo del burrito que habló, digo, tremendo. Y este hombre era capaz de hablar con un burro. ¿Cómo es posible? Que hablaba con un burro, pero no veía a un ángel. ¿Cómo es posible que el burro le haga reflexionar? Te he servido todo el tiempo, has cabalgado sobre mí. Y el otro le dice, no, ignorándolo al pobre burro. Es increíble, hermanos, pensar, pero sabe que Dios tiene que tratar, hermanos, con nuestra mente. Los asuntos divinos, cuando se ven de pronto desde una mente carnal, limitan a Dios. Cuando mi mente ve que pronto esa persona está ciega, yo, ay, que voy a orar, ¿qué tal que no vea? ¡Guau, qué ridículo! Está hablando su mente. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido eso? Simplemente ve y hazlo. ¿Cuál es la autoridad que Dios nos dio? Toda. Que todo lo que tú haces aquí en la tierra, ¿será qué? Y lo que tú desates en la tierra, ¿dónde será desatado? En los cielos. ¿Qué más quieres? Ahora, limitan a Dios. El tratar esos asuntos divinos con una mente carnal, hermanos, van a limitar a Dios y el poder sobrenatural. La fe es una habilidad, hermanos, que Dios nos ha dado en creer por encima de la razón humana. Eso es fe. Eso es fe. Y yo tengo que ejercerla. Yo tengo que moverme por fe. Yo tengo que declarar la fe en mí, pero muchas veces el razonamiento supera. Ay, pero yo cómo voy a ir el Señor me dijo que yo iba a ir a las naciones a predicar el Evangelio, pero mire, no tengo ni un peso. ¿Y cuántas personas no se han movido por las naciones sin un peso? Se han movido por fe.
Pero el razonamiento, hermano, supera esto. En la Biblia, la mayoría de las cosas que el Señor hizo no tenían sentido. Tenía sentido que abriese el mar, mientras un poquito más abajo, unos kilómetros más abajo, podían pasar por tierra seca. El simplemente abrirle al profeta los ojos y ver el ángel y ponerse a hablar con un burro. Tantas cosas, hermanos, pero no tienen sentido. Pero hay 3 cosas que yo quiero que las anotes y vamos a verlas rápidamente. Donde se manifiesta, hermanos, esa rebelión o esa mente carnal, que son las palabras, los razonamientos y los pensamientos. Las palabras, el razonamiento y los pensamientos. Al menos que el hombre realmente se arrepienta de todo corazón, habrá una esperanza de liberarnos de nuestras razones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Las palabras son buenas. De hecho, nos movemos todo el tiempo, hablamos. Las mujeres hablamos más que los hombres. El razonamiento, hay personas que viven solo por razón. Piensan que si yo no trabajo, que si yo no hago, no voy a vivir, no voy a hacer. Siempre están razonando. Y siempre los pensamientos se están moviendo. ¿Cuántas veces no hemos pensado cosas terribles? El mismo David decía en su Proverbio 26, examina mis pensamientos, examina lo más íntimo de mí, lo más profundo de mí, examínalo. Porque hay, hermanos, qué cosa tan terrible que es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Refiriéndose a estos aspectos, no tanto el corazón que bombea sangre, sino a estos aspectos del razón y del pensamiento, se mueve el corazón. Ahora, el hombre que es rebelde y carnal por naturaleza, siempre va a proferir palabras rebeldes, o sea, palabras contrarias, porque la abundancia habla la boca. La lengua es muy difícil de domar. Dice en el libro de Santiago 3, qué difícil, ¿no? Qué difícil es la lengua. Ahora, muy pronto la mente carnal de un hombre es expresada por su lenguaje. ¿Cómo es posible que esa persona se sane? Muy fácilmente. Ahora, también se puede usar en contra de la autoridad. Muy pronto el hombre que es carnal manifestará sus razones y sus pensamientos, fácilmente. Ahora, si no conoce la autoridad, hablará palabras denigrantes. Esa persona, y Dios que va a hablar a través de esa persona, ¿qué tal? ¿Y quién es él? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Las palabras simplemente son el escape del corazón. Lo que está en mi corazón, recuerden lo que dice allí la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Hay muchas personas, hermanos, que a veces en su mente carnal añaden palabras y están pendientes de ciertos asuntos para denigrar de la autoridad. Vamos a ver el caso de Eva. Eva añadió descuidadamente palabras que Dios no le había dicho. Cuando estaba hablando con la serpiente, ella dice que agregó una palabra, ni la toquéis. La Biblia no dice eso. Si usted lee en Génesis 2, 16, 17, Dios nunca le dijo, ni la toquéis. Pero ella descuidadamente agregó. La agregó, vio que era como, dijo, no, me dijo que ni la, no, dijo, no comerás, simplemente. Ella no dijo que no la tocara. Señor Dios no le dijo eso a ella. Dios nunca le dijo, tal vez ella lo añadió descuidadamente. Todos, hermanos, los que alteran fácilmente la palabra de Dios, añadiendo o quitando palabras, evidencian no conocer la autoridad. Y cuando hablo de la autoridad, hablo de Dios. Ahora, por eso son fácilmente llevados a la ignorancia. Eva no conocía en ese momento a Dios, sinceramente. Porque, hermanos, si una persona en lo humano que conoce la autoridad, hermanos, no se atreve ni siquiera a cambiarle una
tilde, una vocal de lo que su jefe o la persona que está sobre autoridad no es capaz siquiera, porque conoce esa autoridad y porque respeta a esa persona. Dice, mi jefe, esta persona dijo esto, y ni le cambia, ni le quita, ni le aumenta, ni le pone signos de puntuación, ni le pone interrogantes, ni signos de admiración, tal y como lo dijo. Ahora, ¿cómo más, hermanos, nos atrevemos a hacer esto, las personas que conocemos y servimos a Dios, a cambiar palabras? Es increíble, hermanos, que aún en el corazón de personas tienden a ver en qué momento la autoridad cae para denigrar, porque están ¿qué? Sus palabras, sus razonamientos y sus pensamientos. La manifestación de la rebelión vemos también en un aspecto en el capítulo 12 del libro de Números. No vamos a leerlo, pero usted puede leerlo. Allí se registra cómo María y Aarón hablaron contra Moisés y mezclaron el llamamiento de Dios y mezclaron un asunto familiar ante el llamamiento de Dios. María y Aarón, aunque eran mayores, eran subalternos de Moisés en este momento. Ese era el orden de Dios. Sin embargo, ellos dos se rebelaron contra la orden y expresaron algo muy mínimo. Miren lo que dijeron. María simplemente dijo, ¿solamente por Moisés Dios ha hablado? ¿No ha hablado también por nosotros? No dijo mucho, no expresó mucho, pero Dios notó que era algo denigrante, que estaba totalmente fuera de autoridad. No dijo nada María, pero solamente ese interrogante, es que Dios no puede hablar por nosotros. Era algo sencillo. Por él, posiblemente ella tendría muchísimo más que hablar, porque era su hermana, le conocía muchas cosas, pero se las había guardado. ¿Qué pasó? ¿Qué cayó sobre ellos? Sobre ella especialmente. Algo tremendo, porque Dios conoce los corazones, y cuidado con las palabras, los pensamientos y las razones, porque ellas detienen el poder sobrenatural. Cuando estos tres aspectos se manifiestan en la vida de un hombre cristiano, creyente, hermanos, el poder sobrenatural no puede actuar. Ahora, la difamación procede de la razón. Romanos capítulo 9, 11 al 24, no lo vamos a leer, pero ahí se habla acerca de esto, que la razón siempre está, hermanos, siempre va a estar en nuestras vidas, sobre la fe, sobre los asuntos de lo sobrenatural, siempre va a moverse. Algo que expresa allí, vamos a verlo rápidamente, Romanos capítulo 9, versículo 11, algunas apartes. Bueno, tal vez el 23, porque la escritura dice, Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, versículo 17, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Era el propósito, hermanos. Mire, de la manera que Dios utilizó el poder, se movió a través de endurecer un corazón, para mostrar el poder de Dios. Imagínense, hermanos, pero estaba en contra de la razón de este hombre, Faraón, pero Dios dijo, me moveré a través de ti para que sea conocido mi poder. La razón no puede permitir, hermanos, la reflexión, puesto que lo único que estará será agravarla aún más. Hay gente que alrededor de la iglesia y en toda la iglesia de Dios vive en una atmósfera de la razón. Entonces, ¿en qué nos podemos diferenciar del mundo? Si vivimos bajo nuestra propia razón. ¿Cuál será la diferencia de nosotros si solamente vivimos de la razón? Es que si yo salgo y está lloviendo, me resfrío. Es que si yo voy, está haciendo un frío terrible, no, yo tengo gripa, entonces no, se me va a alterar esa gripa, y va a caer en una neumonía. ¿Qué está declarando? Razones.
Obvio, en lo natural va a ser eso, pero lo que pasa es que tú vas a la iglesia a adorar a Dios y a sentir su poder y a ser sano. Mucha gente se mueve en sus razones. Es que si yo hago esto o aquello, es que si yo voy, como nuestro pastor nos dice, no, es que siempre va a haber una razón o una disculpa para no venir a la congregación. Se me rompió el tubo del agua, vino una visita y siempre la razón, sí, vas a quedar bien, pero está la razón. Pero Dios quiere, hermanos, que nos movamos en lo sobrenatural, que seamos personas de movernos en lo sobrenatural. Entonces, si nos movemos en la atmósfera de la razón, ¿qué diferencia tenemos con los que están en el mundo? Quiere decir que algo falta. Ahora, seguir. Significa que debemos, hermanos, liberarnos de la razón. Si usted sigue leyendo hasta el 23, usted va a entender esto. En Romanos 12 también nos habla acerca de que debemos liberarnos de nuestros pensamientos. En Hebreos habla que hemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Necesitamos liberarnos de la razón, tenemos que sacar de nuestros ojos la razón. ¿Cómo es posible si Dios me envía a otro país? Decir, Señor, tú me envías a otro país, pero no tengo un peso. Es que a veces declaramos, hermanos, cosas tremendas. Simplemente si el Señor te manda, ve. Él verá cómo te hace, cómo tu transporte, cómo tu alojamiento, cómo tu situación económica se va a solucionar. Eso es problema del Señor. Cuando se vive en fe. Señor, es tu problema, tú verás. Movernos en esa atmósfera de fe es necesario, hermanos, pero necesitamos ser iluminados por el Señor. Mientras no seamos iluminados por el Señor y llenos de su luz, nuestra razón nunca será desechada. Por eso necesitamos nacer de nuevo, para poder ver y entrar en el reino de los cielos. Eso sucedió con Pablo. Pablo quedó ciego con una gran luz que dice que le iluminó en el camino a Damasco. Entonces, él ya no vivió por su propia razón, quedó ciego. Y simplemente decía, ve allá a tal lugar. Y yo no sé cómo él llegó, pero él llegó allá y a la puerta y en tal lugar vas a encontrar una persona que te va a hablar eso. Él se movió por fe. Él tenía argumentos y razones, pero la obediencia a Dios, él vivía más por esa obediencia a Dios, porque conoció a Dios y escuchó su voz. Y nosotros debemos vivir más, hermanos, más por la obediencia a Dios que por encima de la razón. Ay, hermanos, los que están, qué lindo, bajo la autoridad de Dios, no viven por vista. Cada siervo, cada hijo de Dios debe liberarse de la vida de la razón. Saben que la razón es la primera causa de la rebelión. Por eso hay muchas divisiones, como decía Pablo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta razonar. Ah, ¿sí escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Sí escuchaste lo que dijo el líder? Como que no me parece. Como que no, yo veo que esto y empiezan a razonar. Esa es la primera causa, la razón es la primera causa de la rebelión. Ahora, es necesario poder controlar nuestras palabras. Al menos, hermanos, que no tratemos detalladamente primero con nuestra razón, no vamos, hermanos, a poder ver lo sobrenatural. Hay un nexo entre la razón y el pensamiento. En 2 Corintios, el capítulo 10. 2 Corintios, el capítulo 10, 4 y 6.
Porque nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Cuáles son nuestras armas? La fe. Porque dice, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino ¿qué? ¿Qué son? Son poderosas. Ahora dice, en el 3, leamos el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué dijimos en el primer versículo? El que anda según la carne, ¿qué pasa? No agrada a Dios. Y aquí dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y sigue diciendo, ¿qué debemos de hacer primero? Derribar ¿qué? Todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué? Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia de Cristo. Esto es tan a veces que, ¿cómo podemos decirlo? Solamente en una relación, hermanos, de obediencia podemos llegar a esto. Cuando en tu tiempo devocional, cuando en tu tiempo de estar con Dios, empiezas a atar eso. Señor, yo ato todo pensamiento a tu obediencia. Declaras con tu boca que tus pensamientos sean cautivos a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo sigue hablando ahí, defendiendo su ministerio, porque habían personas que se habían venido en contra de él, habían manifestado rebelión, y Pablo manifiesta esto. Cuidado, porque los pensamientos, el hombre que manifiesta su rebelión no solo es con palabras, sino la razón, y transmite eso a otras personas. Sus pensamientos vienen, las palabras rebeldes provienen de un razonamiento rebelde, y el razonamiento a su vez es originado en los pensamientos. Podemos decirlo al contrario, viene un pensamiento, viene un razonamiento humano, 2 más 2 son 4, y vienen las palabras rebeldes. Ahora, por eso el pensamiento es el factor dominante en la rebelión. Necesitamos, hermanos, llevar cautivos cada pensamiento. ¿Cuántos pensamientos pasan por nuestra mente? Muchísimos. Pero hay algo, hermanos, que hemos de ser totalmente nosotros, que no nuestros pensamientos que levantamos nos constituyan en una fortaleza para el enemigo. Me explico. Muchos levantan pensamientos, no puedo, no quiero, y empiezan a decir ese no. Empiezan a manifestar pensamientos, entonces esos pensamientos están en tu mente levantando muros. ¿Qué hacen esos pensamientos negativos? No puedo, no quiero, ay, me duele, no sé, estoy así, me duele esto, me duele aquello, Señor. Entonces voy levantando muros. ¿Qué hace, hermanos, el enemigo? Se esconde detrás de esos muros. Tú has levantado una fortaleza para que el enemigo se esconda detrás de tus pensamientos. Entonces el enemigo, cuando tú vas a hacer algo, que no podías, ay, sí, me dolió, ay, no puedo, perdóname, Señor. Espero ser clara, hermanos. Cuando los pensamientos, hermanos, es el factor dominante, ahí está escondido detrás de nuestros pensamientos de no puedo, ay Señor, tanto que he luchado, tanto que he hecho, estoy levantando un muro, mis palabras, mis pensamientos, mis razones, y el enemigo se esconde detrás. Por eso la Biblia dice, muy claro, dice, llevando cautivo. ¿Por qué cautivo los pensamientos? Porque Dios sabe que en el pensamiento, en tus razones y en tus palabras el enemigo se esconde. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me puedo levantar, Señor, puedo hacerlo. Es que no puedo madrugar, tú sabes cómo me cuesta. Es que no puedo ir a orar porque, tú sabes lo que... Y empezamos a sacar pensamientos, razones y palabras a declararlas. Hermano,
Necesitamos, hermanos, que nuestra mente o lo que el hombre piensa y hay, decirle libremente a nosotros mismos que llevemos cautivos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Hermanos, la mayoría de los hombres están detrás de tantas líneas defensivas que son incapaces de abrirse hacia la libertad. ¿Por qué? Porque Satanás está ahí. No puedes. Y Satanás te está recordando tu debilidad, porque te has escondido tras un pensamiento. ¿Por qué hay tanta lucha, hermanos, entre la mente de un hombre, de una mujer? Porque uno ve cómo la gente lucha y la palabra dice, lleva cautivo tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Tienes la mente de Cristo, declara una palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú eres lo máximo. Señor, yo voy, así me duela el dedo gordo del pie, voy porque te amo, Señor. Y declaramos ante el amor de Dios, ay, hermanos, una palabra de bendición. Necesitamos, hermanos, solamente tener ese tiempo de Dios, con Dios, y entender la autoridad de Dios para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Solamente necesitamos reconocer esa autoridad de Dios en mi vida para que mis pensamientos, hermanos, sean sometidos. ¿Qué es la autoridad de Dios, hermanos? Movernos en lo sobrenatural. Hermanos, para conocer esta autoridad de Dios es preciso destruir primeramente nuestros razonamientos. El mundo te dice no puedes, pero la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas cosas, hermanos. Necesitamos destruir argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Este lugar debería estar más lleno, pero bendigo a las personas que están en la internet, porque están escuchando una palabra de vida, porque están, hermanos, queriendo conocer más a Dios. Los felicito a ustedes porque están queriendo conocer más a Dios. El enemigo, hermanos, solamente quiere, hermanos, que levantar esas fortalezas. Y téngalo en cuenta, tu pensamiento, tus razones y tus palabras se convierten en una fortaleza para que Satanás se esconda detrás. Hay que derribarlas. Hay que destruirlas y llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Termino con esto, hermanos. Muchas veces, hermanos, podemos notar si alguien ha tenido o no un encuentro con la autoridad simplemente observándoles en sus palabras, en sus razonamientos y en sus pensamientos. Y una vez que uno tiene un encuentro con la autoridad de Dios, la lengua, nuestra lengua no se atreve a moverse libremente y nuestros razonamientos, pensamientos quedan cautivos. Nuestros pensamientos ya no pueden expresarse libremente porque está, hermanos, sobre eso la palabra de Dios aquí, moviéndome. Bienaventurado el varón que medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No hay mayor, hermanos, mover cuando nos movemos en la palabra de Dios. Cuando en medio, hermanos, de nuestro lecho, tal vez de dolor, podemos levantar una mano, se la podemos levantar y decir, Señor, yo sé que en el poder tuyo me levantaré de este lugar para adorar tu nombre. En el nombre de Jesús. Para el nombre de Jesús expresamos, hermanos, que aún los aires del lugar donde estamos, aún todo lo que hay alrededor se mueve bajo nuestra palabra. Y aún si hay demonios, los expulsamos en el nombre de Jesús. Cuando nos movemos en esa atmósfera de autoridad. El hombre, hermanos, obviamente tiene muy numerosos pensamientos. Y todos son fortificados por el razonamiento. Pero cuando viene la autoridad, hermanos, cuando viene el encuentro con la autoridad, Dios destruirá todas esas fortalezas de razonamientos que ha levantado Satanás. Y el hombre volverá a captar los pensamientos que Dios ha puesto sobre él, que es su voluntad. Ahora, esto, hermanos, depende solamente de nuestra obediencia nomás.
Así que yo te invito, hermano, cierra tus ojos en este momento. Y vamos a pensar cuántas veces nos hemos dejado mover por nuestras razones, pensamientos y palabras. Y no hemos evidenciado o no hemos llevado a cabo un milagro, una manifestación de lo sobrenatural. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida, hermanos, hemos manifestado la simpleza de una vida normal y ligera y carnal, moviéndonos sobre la carne? Y hemos detenido la gloria y la manifestación del poder de Dios por estos tres aspectos: nuestras palabras, razones y pensamientos. Es fácil, hermanos, simplemente obedecer. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él aprendió obediencia. La obediencia es un total, continuo aprendizaje. Y quiero decirte a mi amigo por la internet, es simplemente llevar tu mente, tu vida, postrarte de rodillas, hacer una oración al Hijo de Dios, es decir, yo quiero someterme a tu obediencia. Es simplemente ponernos delante de su presencia para que Él tome nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras razones. No podemos a veces con nuestros ojos quizás poder observar tantas cosas, pero yo te aseguro que cuando nos sometemos a la autoridad, a la obediencia de Dios, muchas cosas se van a mover a tu alrededor. Y esas cosas se van a mover a tu favor. Tal vez con nuestros ojos materiales no vemos tantas cosas que Dios mueve a nuestro favor. No sabemos, quizás en otro país, o tal vez cerca, está Dios colocando en el corazón de alguien que provea tu necesidad. No sabemos cómo Dios mueve una atmósfera sobrenatural para evidenciarlo en lo natural, para traer su gloria a un hijo, a una hija de Él. Pero te digo hoy que en el nombre de Jesús, solo basta, hermano querido, amigo de la internet, obedecer su palabra, llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Decir, aquí estamos, someternos a lo que Él desea, para que nuestra mente pueda entender lo sobrenatural. Mientras estemos en una mente carnal no vamos a lograrlo, pero mientras vivamos creyendo en el reino que viene a la tierra para evidenciarlo en milagros. Hermano, evidencia un milagro en esta noche. Evidencia un milagro simplemente en el hecho que vas a ir a dormir. ¿Cuánta gente sobre la tierra no puede dormir? No puede conciliar un sueño. ¿Cuánta gente entra en un estado de locura de su mente porque no puede conciliar el sueño? Pero te aseguro que los hijos de Dios pueden declarar lo que dice el Salmo 8. En paz me acosté y así me dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiadamente. ¿Cuántos al abrir nuestros ojos nos deleitamos en los cantos de los pajaritos y saber que estoy vivo, que estoy respirando? Hermano, evidencia un milagro, que estás completito, tienes todos tus sentidos, tienes todos tus órganos perfectamente bien ubicados, puedes hacer todo, puedes caminar, puedes ver, puedes hablar. Eso es sobrenatural. Bendice al Señor. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y declara la bendición.